muchísimas gracias, Pedro, por conectarte además unos minutos antes que hemos tenido. Pues la verdad es que como a los ponentes normalmente, en el caso de Pedro, que es un tío muy ordenado, va a tardar el tiempo correspondiente, pero a los ponentes habituales hay que decirles que estén 40-45 minutos pensando que van a estar 55 y también el ponente previo ha sido súper disciplinado y hemos terminado unos minutitos de antes. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordaros a todos los asistentes que la sesión quedará grabada y os la haremos llegar. Bueno, la ponencia que tenemos ahora es para el IEB, pues es un gusto, ¿no?, presentar a uno de nuestros profesores estrella, ¿no?, que lleva además varios programas relacionados tanto con la banca de inversión como con bastantes novedades dentro del mundo financiero, ¿no? Temas de inversión en energías renovables, debt advisory. De hecho, Pedro, después de sus inicios profesionales como consultor tanto en Accenture como en EY y de un paso por una gran multinacional del sector energía como es Iberdrola, ¿no?, lleva algo más de 15 años en BBVA, ahora mismo como director de un área que yo creo que nos lo explicas tú mejor porque es para el norte de Europa y tal. Yo siempre lo leo en inglés y casi prefiero que tú detalles ahora, Pedro. Y sobre todo yo creo que dentro del área de banca de inversión, ¿no? Y precisamente nos va a hablar de un poco de la transformación que está sufriendo el nuevo entorno de los mercados de capitales. Te damos las gracias, Pedro. La verdad es que es un gusto trabajar contigo. Desde IAT también nos han transmitido que era esta una ponencia súper esperada. Todos queremos aprender muchísimo de ti. Te dejo el micro y cualquier cosa. Lo que sí, recordaros a todos, cualquier tipo de pregunta a lo largo de la sesión la anotamos en el chat y al final dentro de 50 minutos o así, Pedro leerá el chat o yo le ayudo y le leo las preguntas importantes que haya habido. Y si hubiera más de lo normal, pues se las haremos llegar a posteriori. Muchísimas gracias, Pedro, todo tuyo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Joaquín y Jorge, ¿no?, por la oportunidad de participar en el primer simposium que yo me he conectado a varias sesiones y espero estar a la altura y creo que es una magnífica oportunidad de todos aprender. Voy a, en primer lugar, visualizar la presentación, a ver si soy capaz y me decís si se ve bien y ya comenzamos con la materia. Vamos a ver. ¿Podéis verla bien? Sí, se ve bien, ahí está perfecto. Perfecto. Perfectamente, Pedro. Muy rápidamente, tampoco por no enrollarme y empezar con materia, pues como ha dicho Joaquín, yo soy antiguo alumno del IEB. Llevo trabajando 16 años y de los 16, 15 en banca de inversión. Mis primeros años profesionales en el área de M&A, Mergers and Acquisitions, posteriormente en Debt Advisory y los últimos 5 años en préstamos sindicados, Corporate Lending. Y como ha comentado Joaquín, llevo la geografía de Reino Unido y Norte Europa. A modo de anécdota, llevo en este puesto desde el 19 de febrero de 2016 y en junio fue el Brexit, ¿no? Por lo tanto, eso nos da para otra sesión que os podéis imaginar que los que tenemos responsabilidades en la geografía del Reino Unido, eso da para escribir una telenovela, si me permitís la expresión. Dentro del IEB, bueno, ahí tienen una muestra de los programas y másters en los que tengo la oportunidad de participar y dirigir y, por supuesto, cualquier pregunta ante ellos estoy a vuestra disposición. Si me permiten una cuña publicitaria muy rápida, hace ya 11 años, en el año 2010, publiqué mi primer libro, cuyo título es bastante clarificador en qué consiste el libro. Es 101 preguntas, pone entrevista de M&A. Como he dicho antes, M&A son las siglas de fusiones y adquisiciones en inglés y obviamente son preguntas y también respuestas. Y este año, en febrero de 2021, tuvimos la fortuna de publicar, junto con 2 buenos amigos, un segundo libro mucho más enfocado en la deuda, cuyo título es Fundamentos de Financiación Corporativa. Y el prólogo de este libro lo realizó un profesor también del IEB, Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial. De hecho, sin ir más lejos, el año pasado salió como el economista en 4ª posición más influyente en los mercados a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, es un auténtico privilegio que el prólogo de este libro pues, no le haya realizado pues un buen amigo y un profesor como es Daniel Lacalle.
Vamos a hablar de la transformación de los mercados digitales, ¿no? Y probablemente muchos os preguntaréis ¿por qué tocamos esta materia, ¿no? Pues la respuesta es muy clara. Se ha producido claramente un cambio, desde mi punto de vista, disruptivo, me atrevería a decir también brutal, en los mercados de capitales en España hace apenas 10 años. Y esta tendencia va a seguir. Esta tendencia va a seguir en México y esta tendencia va a seguir en los países latinoamericanos, ¿no? Por lo tanto, me parece que es muy interesante que reflexionemos sobre esto, sobre lo que ha pasado y cuáles son las tendencias que vamos a ver, ¿no? Pero antes de empezar a explicar, tengo que ir un paso para atrás, si me permitís. Tengo que hablar de la banca minorista. La banca minorista es la banca de las sucursales, ¿no? La banca retail. Porque si no conocemos bien cuál ha sido la tendencia y el desarrollo de la banca retail, no podemos entender qué ha ocurrido en los mercados de capitales. Por lo tanto, voy un paso para atrás y voy a esta slide que tenéis enfrente. Dentro de la banca minorista, como digo, la banca retail, la banca de las sucursales, ha habido dos trending topics, ¿no? Dos tendencias muy claras. La primera es la rentabilidad y la segunda la digitalización. Y estos dos factores han hecho cambiar radicalmente la banca. Vamos a entrar en materia. Si hablamos de la rentabilidad, a modo de ejemplo, tenemos el Euribor, ¿no? Que es, como muchos sabemos, es el índice de referencia para préstamos, para créditos hipotecarios o de consumo, concretamente en Europa, en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, tenemos otras referencias como el LIBOR, ¿no? Pero si nos ponemos o nos enfocamos en el Euribor, vais a ver como año tras año, desde el año 2012, hay una tendencia claramente menor. Se va reduciendo año a año. Llegamos a un punto de inflexión muy simbólico, que es febrero de 2016, en el cual el Euribor llegó a ser negativo por primera vez. Esta tendencia negativa se ha ido manteniendo. Aquí tenemos el gráfico hasta agosto de este año 2021, pero claramente, tanto septiembre como octubre, estamos todavía con tendencia algo más negativa. Actualmente está en el menos 0,54%, ¿no? Por lo tanto, esto es un factor que obviamente penaliza muy mucho la rentabilidad de este tipo de operaciones. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué provoca? Por lo que estamos viendo, que el margen bruto en general de la banca tenga una tendencia claramente descendiente. No vais a ver muchos sectores, no vais a ver muchas compañías con una gráfica como la que estáis visualizando ahora mismo. Es una situación que si lo llevásemos al extremo, ¿no? Si realizáramos un límite matemático, ¿no? Como hacíamos en la época escolar, este límite tendería a cero, ¿no? Obviamente, afortunadamente, eso no va a llevar a cabo, pero es verdad que los últimos años han sido realmente duros, ¿no? ¿Eso qué ha provocado? Pues que tenemos comentarios como los que veis en la parte inferior de la slide número 5. Comentarios de Luis de Guindos. Luis de Guindos es actualmente el vicepresidente del Banco Central Europeo y anteriormente fue ministro de Economía, Industria y Competitividad en España. Ya veis los comentarios que hace. Luis de Guindos afirma que el 90% de los bancos europeos no son rentables, ¿vale? Se dice pronto, se dice rápido, pero es un mensaje realmente grandilocuente, ¿no? Al menos se puede decir. Otra frase, Guindos dice que el COVID-19 obliga a la banca a acelerar la reducción de costes y las fusiones, ¿vale? Esto es un poco una situación en la que nos encontramos todos, que yo creo que somos bastante conscientes, pero vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en España? A modo de referencia, pues que hemos pasado en apenas 10 años, que 10 años en la carrera profesional supone, digamos, un periodo corto realmente muy reducido, de 62 entidades financieras a 10 entidades financieras, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la cual, como podéis observar, la reducción que se ha producido en la oferta es realmente simbólica, ¿vale? Voy a utilizar la palabra dramática, pero voy a utilizar la palabra simbólica. La última operación, sin ir más lejos, es la que ya ha sido pública y ha sido aprobada, la de CaixaBank y Bankia y las que quedan por llegar, ¿vale? Tanto probablemente en este año como en los futuros ejercicios, ¿vale? ¿Esto qué ha provocado? Pues esto ha provocado pues, que obviamente, tras fusiones frías, tras adquisiciones, el número de sucursales banqueras se reduzca. Llegamos a un pico, concretamente en España, a tener casi más de 45.000 sucursales, ¿vale? Y ahora estamos en niveles por debajo de los años 80. Por lo tanto, la reducción que se está produciendo es claramente dramática. Aquí sí que me atrevería a utilizar esa expresión, y la reducción es muy simbólica, ¿no? Y lo que es importante reseñar es que esto todavía le queda, ¿vale? Todavía nos quedan años digamos, de desagüe, todavía nos quedan años de seguir digiriendo esta tendencia en la cual nos estamos encontrando en los mercados financieros a nivel de instituciones crediticias y de bancos.
Y la situación es un poco la evidente en cuanto a números sucursales y en cuanto a las personas, a los profesionales que trabajan. Pero es importante reseñar una cosa, todo lo que estamos hablando en estos primeros minutos estamos haciendo referencia a la banca retail, a la banca minorista, a la banca de las sucursales, ¿vale? ¿Cuál es el otro factor que ha tenido una influencia vital, una influencia que ha afectado en la vena, ¿no?, en el corazón de la banca? La digitalización. Como podemos observar en la slide inferior, en el wording inferior, la evolución de la banca digital es imparable, ¿no? Menos oficinas, más digitalización. Me parece muy simbólico ese gráfico. Hace apenas 10 años íbamos para el 40% de las operaciones financieras de nuestro día a día, pedir un préstamo, realizar una consulta, un cambio de divisas, íbamos a las sucursales bancarias. El año pasado, dato del año 2020, eso se redujo al 10%. ¿Vale? Todos somos conscientes de que gracias a las aplicaciones de móvil, gracias a las conexiones que tenemos, pues tenemos una gran facilidad de utilización y eso ha provocado pues, todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Eso favorece la reducción de sucursales bancarias, eso hace que se necesiten menos personal digamos, para la operativa del día a día. Pero en cambio, la evolución en la banca de inversión, en cambio en la banca minorista, es justo la opuesta, ¿vale? Como podemos ver, dentro del mundo de la digitalización ha habido varias tendencias, ha habido varias fases. Una primera fase en la cual, bueno, pues todos nos instalábamos las aplicaciones en el móvil, nos instalábamos aplicaciones en las tabletas, en los iPad. Eso llegó prácticamente hace ya 10 años. Una segunda fase en la cual las instituciones financieras intentaban aportar un valor añadido, ¿no?, a través de sus aplicaciones. Ahí tenemos una muestra, ¿no? Ya se podía hacer la transferencia de dinero a través del móvil, te podían valorar determinados activos, como puede ser un coche, un auto, como puede ser un bien inmueble, una vivienda, de forma muy rápida, concisa y con datos realmente espectaculares, ¿no? Eso llegó hace prácticamente 5 o 6 años. Y ahora estamos en una tercera fase en la cual estamos, la banca tradicional está luchando con los neobancos, ¿no?, o los challenging banks. Básicamente son instituciones que tienen distintas tipologías de licencias, pueden ser licencias de dinero electrónico, puede ser licencia bancaria, que en el fondo es exactamente igual que un banco, con una institución financiera, y lo que hacen es, a través de un formato, digamos, más friendly, a través de un formato mucho más digital, a través de funcionalidades que intenten aportar valor añadido, buscar un público concreto que igual no tiene interés en la banca tradicional y sí puede tener interés en la banca, digamos, moderna, ¿no?, en los nuevos neobancos, ¿no? Y luego, por supuesto, no me puedo olvidar de los grandes animales, ¿no?, si me permitís la expresión inglesa, como puede ser Google, Amazon, entre otros, ¿no?, que si ellos tienen interés en participar en este mundo, ellos tienen interés en adentrarse en los mercados financieros, en la banca, pues obviamente no tengo ninguna duda de que serán caballos muy ganadores, ¿no? Todo esto que os he contado es lo que os decía al principio. Me parecía muy interesante el entrar en una primera fase, en unos primeros minutos, entender cómo ha sido la evolución de la banca retail. ¿Por qué? Porque eso ha supuesto un claro driver en la evolución de los mercados de capitales, ¿vale? Yo proponeros un ejemplo muy concreto. Como he dicho anteriormente, yo empecé a trabajar en el año 2005, ¿vale? En aquel momento, en el año 2005, los mercados de capitales en España y las emisiones de capitales, concretamente de bonos, lo hacían un número de compañías muy reducido en España, se podían contar apenas con los dedos de las manos, pero en cambio un momento muy claro, un momento muy preciso, la anterior crisis de las hipotecas subprime, que cuando ya nos ponemos a hablar de la anterior crisis, sobre todo las personas que sois más jóvenes, os puede parecer un tiempo muy lejano. La anterior crisis fue una crisis de las que hacen cambiar las situaciones. Fue una crisis en la cual, por los drivers que la motivaron, hacen crear nuevas cosas, hacen evolucionar el mercado. Y eso es lo que pasó claramente en España. En España llegó la crisis ligeramente unos años más tarde que, digamos, las hipotecas subprime en 2007 que ocurrió en Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers en el 2007, las hipotecas subprime en 2008. En España llegó en el año 2010-2011, ¿no? Y en aquel momento la financiación bancaria cerró el grifo. La financiación bancaria no tenía capacidad para dar, digamos, la financiación que daban en el pasado. Por lo tanto, muchas compañías, y ahora ya
me paso al mundo de banca mayorista, me paso al mundo de banca de inversión. Muchas compañías, muchos corporates no tenían esa posibilidad de tocar la puerta a las entidades financieras porque el grifo estaba cerrado. ¿Eso que provocó? Un desarrollo brutal de los mercados de capitales en España, que hasta ese momento únicamente estaba centralizado en muy pocas compañías pues, con una capitalización muy elevada, ¿no? Como podemos ver, ante esa situación, pues hubo una cierta lucha, ¿no? Una cierta batalla, si me permitís la expresión, entre los bancos tradicionales y los nuevos mercados de capitales, ¿no? Que se creaban en España. Mercados de capitales también, que por cierto, desde los años 70, 80 están operando a velocidad de crucero en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, ¿no? Pero en España no había llegado todavía, ¿vale? Por lo tanto, me parece muy interesante ver esta lucha, que es lo que vamos a comentar en los próximos minutos, entre la deuda bancaria y los mercados de capitales. Para que nos pongamos un poquito en situación, cuando hablamos de mercado de capitales, es un inversor institucional. ¿Qué es un inversor institucional? Una aseguradora, un fondo de pensiones, un fondo de inversión. Yo si soy una compañía y necesito 200 millones de dólares para llevar a cabo una adquisición, pues yo tengo la alternativa de tocar la puerta a uno o varios bancos. Pero también tengo la alternativa de tocar la puerta a uno o varios inversores institucionales, como he dicho antes, aseguradoras, fondos de inversiones o fondos de pensión. Al final el dinero es el mismo, pero ojo, las condiciones pueden ser muy distintas, de hecho son muy distintas, ¿no? Por lo tanto, un buen gestor o un buen asesor, tanto gestor desde el lado de la compañía como un buen asesor que está asesorando al corporate, debe conocer perfectamente cómo se estructuran cada una de las dos operaciones, ¿no? Y las alternativas que hay en juego. Por lo tanto, como hemos dicho antes, tenemos ante nosotros tres escenarios posibles. Tenemos ante nosotros una posibilidad de que si una compañía necesita levantar fondos, como he dicho antes, 100 millones de dólares para llevar a cabo una adquisición, u otro caso, tenemos la alternativa del equity, ¿no? Que es altamente conocido por todos, es decir, los fondos propios. Por lo tanto, es pues, pedir dinero pues, a un familiar tuyo, utilizar tus recursos o pedir dinero a tu padre o pedir dinero a socios, ¿no? Que quieran compartir contigo un determinado proyecto. Pero tenemos otras dos alternativas encima de la mesa. Como veis en la segunda columna, la financiación bancaria y los mercados de capitales. Pero la pregunta primera que se nos plantea, y eso es una de las discusiones que solemos realizar en el curso de Debt Advisory, es: ¿esto está abierto para todos los corporates? ¿Estas dos alternativas son posibles para cualquier compañía, independientemente de su volumen de ventas, de EBITDA, de generación de caja? La respuesta es no, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya entramos en un juego de que no todas las compañías pueden aspirar a todo, digamos, a estos tres escenarios, ¿no? Si hacemos un símil concretamente de España, en torno al 85% de las compañías españolas a día de hoy, año 2021, se financian con deuda bancaria y en torno a un 15% con los mercados de capitales. La situación en Europa, sin incluir España, es 50-50. Curiosamente, la situación en Estados Unidos es justo o casi la opuesta a la que tenemos en España. Únicamente el 20% de las compañías americanas se financian con deuda bancaria y un 80% de las compañías americanas se financian con mercados de capitales. Si ponemos el ejemplo de México, como he dicho antes, está evolucionando, al igual que otros países latinoamericanos, pero a día de hoy la mayor parte de las compañías en México se financian con financiación bancaria, que no es muy distinto a la situación que teníamos en España, pongamos, en el año 2005. ¿Vale? Es muy interesante el último artículo, que de hecho es muy reciente, bueno, de este año, ¿no? Que dentro de la geografía de México, ¿no? Varios expertos económicos, ¿no? Temen otro año lento para los mercados de capitales en México. ¿Por qué? Porque está empezando, está arrancando. Pero el momento que arranque va a ser imparable, ¿no? Y obviamente tanto México como probablemente Brasil van a ser claramente las dos geografías, ¿no? Que van a dirigir, que van a coordinar y que van a dirigir, si me permitís la expresión, el barco, ¿no? De los mercados de capitales en Latinoamérica, y tenemos bastantes hechos muy evidentes de que esa tendencia va a tender ahí, ¿no? Pero como he dicho anteriormente, esto no nos podemos quedar aquí. Aquí la profundidad que se le puede dar es brutal. Dentro de la financiación bancaria tenemos conceptos como financiación bilateral, préstamos sindicados, bridge financings, que son préstamos puente. Dentro de los mercados de capitales, la amalgama de productos es impresionante. Podemos estar hablando de bonos investment grade, bonos high yield,
¿no? Que muchas veces en lenguaje castellano los denominamos o mal denominamos bonos basura, no tiene nada que ver con la basura, son bonos realmente muy interesantes, ¿no? Y que cualquier inversor, tanto de equity como de deuda, debería conocerlos a la perfección. Las colocaciones privadas, el famoso direct lending, ¿no? Por tanto, como veis, tenemos muchas opciones encima de la mesa, muchas opciones que esto es, o digamos, esto es algo novedoso en el Reino de España de hace apenas 10 años, pero no es novedoso en Estados Unidos, como he dicho anteriormente, no es novedoso en Reino Unido y claramente también es novedoso en países como puede ser México, Latinoamérica, ¿no? Pero esta tendencia, como he dicho anteriormente, esto va a llegar y esto se va a mantener, ¿vale? Me parece muy, muy visual esta presentación, ¿no? Aquí estamos viendo que dentro de los mercados de capitales de deuda, Estados Unidos representa un 57%. Esto puede parecer mucho, que lo es, pero lo importante es que tenemos otro casi 50%, 43%, que son otras geografías, ¿no? Y me parece muy simbólico, como todos sabemos, Europa, ¿no? Si incluimos tanto a Reino Unido como a Suiza, pues casi llega prácticamente al 40%. Pero ojo, muy interesante el peso que tiene México. Está comenzando, pero esta tendencia, como hemos dicho, no va a parar, ¿no? Por lo tanto, luego tenemos otras geografías, como puede ser Australia y Japón, ¿no? Que al final, siendo un país relativamente pequeño, tiene un peso muy simbólico, ¿no? Por lo tanto, esto ha llegado para quedarse, esto no es, si me permitís la expresión, una moda, ¿vale? Esto es una corriente que va a fluctuar y que se va a acercar absolutamente a todas aquellas compañías que sean sofisticadas. Todas aquellas compañías que tengan interés en diversificar sus fuentes de financiación van a tener encima de la mesa una opción muy interesante. Antes veíamos el gráfico, y si me permitís voy a la slide anterior, ¿por qué se produce esta disyuntiva, ¿no? ¿Por qué en España estamos en niveles de 85-15 y pasemos al caso de Estados Unidos, estamos en niveles de 20-80? La respuesta es muy clara. El nivel de sofisticación de los mercados de capitales, por un lado, el nivel de profesionalización de las compañías, por otro, y en tercer lugar, el tamaño de las compañías. Para el acceso a los mercados de capitales, en términos generales, el importe mínimo no es bajo. Se exige en torno a 200 millones de euros o de dólares, idealmente 500 para niveles de compañías investment grade. Estamos hablando de compañías de que van a tener un EBITDA en torno a los 100, 120 millones de euros, ¿vale? Es verdad que existe, por otro lado, un mercado de capitales que está con una curva exponencial espectacular, que es el famoso direct lending, por otro lado, también las colocaciones privadas. En ese mundo, el límite de importe no existe. Por lo tanto, ahí sí que tenemos una capacidad para levantar montantes de dinero que pueden ir desde unos pocos millones de dólares o de euros. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, aquí hay mucho que tratar, hay mucho que analizar y básicamente un buen asesor que quiera asesorar tanto el lado del equity como el lado de la deuda es fundamental que conozca muy bien estos tres campos que mostramos en esta presentación. Yo siempre digo que el año 2020 todos lo recordamos como, o con palabras como puede ser COVID, ¿no? Incluso si me utilizáis una palabra, ¿no? que sea simbólica para el año 2021 puede ser igual vacuna, ¿no? Afortunadamente. Pero si pensamos en una palabra que defina el año 2020 dentro de los mercados de capitales, dentro de la banca de inversión, es deuda o estructura de capital. Las compañías no se han preocupado en vender durante el año 2020 porque en muchos sectores no había esa posibilidad. Las compañías lo que se han preocupado es mantener estructuras de capital sólidas, un buen split entre equity y deuda, un buen split entre deuda bancaria y bonos, ¿vale? Con distintas tipologías de bono. Eso ha permitido a las compañías más solventes sobrevivir y pasar la crisis en la cual estamos todavía padeciendo de forma relativamente cómoda. Y aquellas compañías que no han hecho los deberes, aquellas compañías que no han tenido la capacidad de sofisticarse a través de sus equipos internos, a través de asesores contratados externamente, se han encontrado con numerosos problemas, ¿vale? Es verdad que afortunadamente la liquidez que tenemos ahora en el mercado bueno, no sé si utilizar la palabra afortunadamente, pero la liquidez es muy extensa, ¿no? Y eso ha favorecido a que no nos hayamos encontrado en situaciones tan convulsas como ocurrió durante el periodo 2008 al año 2012, ¿no? La anterior crisis. Pero dicho lo cual, los precios han aumentado, los márgenes se han incrementado, ¿no? Por lo tanto, en esos momentos convulsos, una compañía debe tener muy claro cuáles son los mecanismos que debe seguir. Una compañía debe tener muy claro que si la situación se complica, tengo un plan B, un plan C y un plan D. Por lo tanto, la buena estructura de capital de las compañías es un factor fundamental.
Y cualquier inversor de equity debe tener en cuenta cómo está estructurado esa compañía. Si seguimos avanzando, yo creo que este gráfico es muy evidente de cuál ha sido la evolución de los mercados de capitales. Podéis ver, no tengo gráficos a nivel del año 2007-2008, el crecimiento en el momento que llegó la anterior crisis fue exponencial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí se cerró el grifo, como he dicho anteriormente. Aquí se cerró las posibilidades de financiarse a través de deuda bancaria. Y luego el crecimiento ha sido muy significativo año tras año, el año actual superior que el anterior superior que hace 2 años, ¿no? Esa tendencia ha sido clarísima. Esto sí que es una clara evidencia, ¿no? Si os muestro este gráfico y os acordáis del gráfico anterior que he puesto, que me vais a permitir que juegue con las slides, este gráfico aquí demuestra claramente, esta es la tendencia de la banca retail, esta es la tendencia de la banca minorista, esta es la tendencia de los mercados de capitales, esta es la tendencia de la banca de inversión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí hay mucho por hacer, en muchas geografías, y el crecimiento es más que significativo, ¿no? Para muestra, un botón. Os he puesto aquí una referencia del IBEX 35. El IBEX 35 es un índice bursátil español, que básicamente, como seguro que muchos conocen, está compuesto por las 35 empresas con más liquidez. Ojo, no las 35 empresas más grandes, las 35 empresas con más liquidez, y luego ese índice está ponderado por la capitalización bursátil de cada una de esas compañías. Muy simbólico, fijaros el gráfico superior arriba, año 2010, se ha reducido hasta el año 2015, en apenas 5 años, un 40% la deuda que tenían estas compañías con financiación bancaria. Un 40%. Y fijaros en la parte inferior, se ha incrementado dentro del mercado de capitales, que es renta fija, estamos hablando de compañías no financieras, se ha incrementado en un 23%. ¿Vale? Aquí también me podéis decir, bueno, ¿y cómo se cubre el casi 20% de diferencia? Aquí lo que ocurrió es que se produjo una reducción muy significativa de la deuda porque, pues obviamente, la anterior crisis, la crisis del COVID, pues a nivel operativo las compañías sufrieron, ¿no? Como ha pasado recientemente con la crisis actual de COVID, quería decir con la crisis del año 2008 de la subprime, ¿no? Si lo denominamos así. Por lo tanto, ese gap es reducción de deuda. Pero me parece muy simbólico y muy significativo como las compañías más sofisticadas que tenemos en España, las compañías, digamos, con mayor capacidad de plantearse distintas alternativas, han reducido en apenas 5 años, en el momento que hubo la evolución y la creación de los mercados de capitales en España, digamos, cuando los mercados de capitales en España se hicieron adultos, ¿no? Cumplieron 18 años, se produjo una reducción de la deuda bancaria en un 40% y un incremento de los mercados de capitales en casi un 23%. Aquí, como podemos ver, pues antes del año 2009, como he dicho anteriormente, ¿quién emitía? Esto es un ejemplo, no son todas las compañías, pues emitían las grandes compañías españolas que son muy conocidas por parte de todos. De hecho, muchas de ellas, bueno, las 4 que hemos puesto aquí tienen una presencia muy significativa, afortunadamente, en México y en países latinoamericanos, ¿no? Pero no existía el mundo high yield, ¿vale? Que ahora entraremos. Como he dicho, el mundo high yield se creó por la crisis, porque las compañías querían una alternativa. Las compañías querían diversificar sus fuentes de financiación y muchas de ellas también vieron que la deuda bancaria no les permitía cubrir sus necesidades, ¿vale? Por lo tanto, tenían que buscar un plan B. Y como sabemos, las compañías tienen 3 alternativas: equity, deuda bancaria y mercado de capitales. El que encuentre una cuarta alternativa, estoy convencido que le van a dar el Nobel de Economía. Pero a día de hoy, esas 3 alternativas son las que tenemos encima de la mesa. Y fijaros qué crecimiento, ¿vale? De no existir, en color azul más clarito, de no existir a seguir existiendo. He puesto el gráfico hasta 2014, pero por supuesto se pueden imaginar que esta tendencia sigue siendo creciente año tras año en la parte investment grade, por supuesto, y por supuesto high yield, que fue la novedad que tuvimos en los mercados. Pero ojo, hay que contar todo. ¿Cuál es la llave para el acceso a este mercado? ¿Vale? Voy un poquito para atrás. ¿Cuál es la llave para acceder a los mercados de capitales? Como he dicho aquí, en la deuda bancaria no se requiere de rating externo. Vamos a entrar a hablar y a discutir un poco sobre eso. En los mercados de capitales sí, digo normalmente, ¿vale? Cuando digo normalmente es el 95%, me atrevería a decir casi el 99% de las operaciones requieren un rating externo. Ojo, ¿qué es un rating externo? Un rating es
una nota, una opinión, una evaluación que da una agencia de rating. ¿Cuáles son las agencias de rating que dominan el mercado y tienen absolutamente controlados los mercados de capitales? 3. Las Big Three. Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas 3 compañías, digamos, son la llave para el acceso al mercado de capitales. Es muy difícil acceder a los mercados de capitales si no tienes una nota, si no tienes una opinión de una o de varias agencias de rating, como son estas 3. Estas agencias de rating, en definitiva, lo que te hacen es valorar el crédito, analizar cómo es la deuda de esa compañía. La deuda de esa compañía está bien estructurada, le pongo una nota alta. Le pongo un sobresaliente, un notable. La deuda de esa compañía no está bien estructurada, le pongo una nota baja. Cuanto peor nota tengas, tus precios, tus cupones van a ser más altos. ¿Por qué? Porque los inversores van a ver que ese bono tiene más riesgo. Y está la clara evidencia, ¿no?, que hemos estudiado todos en la universidad. Más riesgo, más rentabilidad. Más riesgo, más coste. Por lo tanto, las compañías lo que tienen que intentar es sacar cuanto mejor nota posible. ¿Por qué? Porque cuanto mejor nota posible tengan, el coste de los bonos será más barato. El coste de los mercados de capitales de los bonos será más económico. Pero fijaros qué interesante la reflexión que vemos a la derecha de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un economista que trabaja actualmente en el New York Times, ha ganado 3 premios Pulitzer. Me parece brutal, espectacular, esta frase que dijo en el año 1996. Existen 2 superpotencias en el mundo, Estados Unidos y Moody's. Repito, el americano. Mientras Estados Unidos te puede destruir lanzándote bombas, Moody's acaba contigo bajando la calificación de tus bonos. Y no está claro quién es más poderoso. Como hemos dicho antes, Moody's es una de las agencias de rating, como podéis ver. Fijaros esta frase en un contexto del año 1996. Yo os puedo asegurar que si en el año 1996, en el año 2000 o en el año 2010 decimos esta frase, no digo en la calle, en Madrid, en Barcelona o en cualquier ciudad española, no, en una escuela de negocios española, en el año 2010, esta frase no se entiende. Probablemente, y afortunadamente tengo muchos amigos mexicanos y latinoamericanos, esto afortunadamente ya estamos todos aprendiendo, pero la realidad es que esto a España ha llegado relativamente poco, cuando lo teníamos en nuestros vecinos del otro lado, en este caso tanto americanos como el Reino Unido, ¿no? Lo teníamos altamente evolucionado este mercado. Y en España, si me permitís la expresión, no la olíamos, no teníamos operaciones de esta estructura. Por lo tanto, esta frase me parece muy simbólico el aspecto del timing, que se realizara en 1996, y refleja el nivel de sofisticación que tiene Estados Unidos, lo cual es más que evidente pues con otros países, y hago la comparación con respecto a España, y también refleja el poder que tienen las agencias de rating, ¿vale? No está muy claro, ¿no? Si una agencia de rating te baja tu rating, te baja tu nota, eso es dramático para la compañía, ¿vale? Y es fundamental que eso los analistas de equity lo tengamos en cuenta. Tenemos que mirar cuál es el rating que tiene la compañía. Ojo, rating de la compañía y rating de las emisiones. Puede ser distinto el rating que tiene una compañía con el rating que tienen los bonos de esa misma compañía, ¿vale? Y ahí podemos discutir aspectos más técnicos, como puede ser el recovery analysis, que nos llevaría por lo menos un par de horas la explicación, ¿no? Pero podéis ver, esto sí que es capacidad de estructurar la deuda. Esto es fundamental conocerlo, porque si una compañía, su deuda se va a encarecer, obviamente su WACC se va a encarecer. Y si la WACC se encarece, el descuento de flujo de caja será mejor, el precio por acción bajará. Por lo tanto, es fundamental conocer el nivel de crédito de la compañía, conocer cómo se ha estructurado la deuda de la compañía. Pero ojo, hay más temas, no nos quedamos aquí. Es fundamental conocer cuál es la situación del país donde opera la compañía. Y lo que les voy a contar ahora, desde mi punto de vista, creo que va a suponer un cierto shock, ¿vale? Si me permiten la expresión. Una compañía se tiene que correlacionar con el soberano de su país, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos muy simbólicos. Periodo 2010-2012. Pongo estos periodos porque son los más simbólicos, pero perfectamente lo podríamos haber hecho con el año 2020-2021, es decir, la crisis del COVID. Pero como la crisis ha durado menos tiempo, el impacto es menor, por lo tanto, a nivel de imagen parece como que tiene, digamos, no se aprecia tanto, ¿no?
En el año 2010, el rating del soberano de España era de AA. Si me permitís la expresión, lo que voy a hacer es una equivalencia de 0 a 10, porque si no, con tantas letras igual nos mareamos, ¿vale? Voy a hacer una equivalencia como si fuesen las notas escolares, ¿no? Pues 10, 9 equivale a un sobresaliente, ¿no? Una buena nota, 8, 7 un notable, el 5 es el aprobado, ¿no? Y luego de 5 para abajo está suspendido, ¿no? Si me permitís digamos, este símil, ¿no? Si vemos el caso de España el año 2010, era un notable alto, pues un 8, un 8,5. En el año 2012, debido a la anterior crisis, y no voy a entrar en juicios de por qué se bajó tanto el rating, bajó a niveles de BBB-, es decir, 5 sobre 10 aprobado, raspado. Básicamente, por ponernos un poco en contexto, pues pasamos desde una deuda sobre PIB del 40% a niveles del 90%, y por supuesto ahora estamos ya por encima del 100%, pero bueno, eso fue un poco lo que provocó, ¿no? Y el paro, desgraciadamente, se incrementó por la crisis económica mundial muy sustancialmente en nuestro país, ¿no? Pero vamos a fijarnos en este caso. Caso de Iberdrola. Iberdrola es una utility muy conocida a nivel mundial, de hecho tiene una presencia muy significativa en México. Iberdrola es una compañía que apenas un 10, un 15% de sus ventas corresponde a España, de sus ventas de su EBITDA, ¿vale? Pero por el hecho de ser una compañía española, al caer el rating soberano, también caía el rating de la compañía, ¿vale? Por lo tanto, en el año 2010-2012 las compañías se encontraron en una situación en la cual, sin ellas estar mal, sin ellas haber empeorado muy dramáticamente su crédito, afortunadamente por la diversificación, afortunadamente por la potencia a la que en aquel entonces, por ejemplo, países como México operaba, por el hecho de que el soberano descendiera el rating por cuestiones, como hemos dicho anteriormente, por elevación del paro, elevación de la deuda sobre PIB, el rating de la compañía caía. Y dices, pero bueno, esta situación, ¿por qué es así? Si yo, digamos, el peso español mío, aunque sea una compañía española, he hecho los deberes, me he sabido diversificar, y me penaliza tanto el hecho de que el soberano caiga, que el rating del país caiga, la respuesta es sí, ¿vale? Y podemos entrar en un debate de por qué actúan así las agencias de rating, y probablemente si explicáramos las metodologías podríamos comprender muchos aspectos, pero porque nos pongamos un poco en situación, un inversor institucional, es decir, una aseguradora, un fondo de pensiones y demás, que está ubicado en Reino Unido, los más potentes, Alemania y en países escandinavos, contemplan y aprecian una compañía española como una compañía española, per se. Por lo tanto, su diversificación es un aspecto fundamental y gracias a eso permite que en este caso concreto, como pueden ver en la slide, el rating fuera un poco mejor. O sea, el rating de la compañía era mejor que el rating del país, ¿vale? Esto es un 5 sobre 10 y esto es un 6 sobre 10. ¿Vale? Por lo tanto, es fundamental todos estos aspectos analizarlos, porque aquí, esta compañía, los bonos de Iberdrola, durante un periodo de menos de 18 meses, aumentaron muy sustancialmente, como he dicho antes. Y al aumentar sustancialmente los bonos, eso provoca que, como hemos dicho, su coste aumenta. Y si su coste aumenta, los gastos financieros aumentan. Y si aumentan los gastos financieros, el flujo de caja se reduce. Y si se reduce el flujo de caja, cae la cotización de la compañía. Por lo tanto, no nos podemos despreocupar de este aspecto. Es fundamental mantener una estructura de capital sólida y estable, ¿no? Idealmente. Pero esto no ha terminado aquí. Vamos a ver un ejemplo realmente peculiar. Irlanda. Irlanda fue un país, fue intervenido, sufrió cierta situación convulsa, ¿vale? Por lo tanto, el año 2012 tenía un rating, ¿vale? En este caso, de una agencia de rating, Standard & Poor's, con un rating BBB+. Esto equivale a un 7,5, un 8 sobre 10, ¿vale? Pero fíjense, el mismo año, pero otra agencia de rating, el mismo mes, pero otra agencia de rating, no decía que era BBB+, decía que era Ba1, ¿vale? Esto equivale a un 4 sobre 10. Por lo tanto, si yo soy un inversor institucional, ¿cuál es el crédito de la compañía? ¿Irlanda es un 7 sobre 10, pongamos, en junio de 2012? ¿O Irlanda es un 4 sobre 10 en junio de 2012? Si yo soy un inversor institucional y le quiero dar dinero a Irlanda, porque me lo pide Irlanda, y estoy dispuesto a darle 1.000 millones de dólares, ¿qué se lo doy? ¿Al 1% porque es un 7 sobre 10? ¿O se lo doy al 4% porque tiene más riesgo? Estamos viendo incongruencias en las agencias de rating para un soberano. Esto no es la excepción que confirma la regla. Tenemos
casos así, ¿vale? Por lo tanto, esto no es una crítica ni muchísimo menos a las agencias de rating, que eso también es un debate que podemos entrar, dicho lo cual, los análisis que tienen y digamos, las metodologías son muy exhaustivas y con un nivel muy fino, si me permiten la expresión, pero a veces se producen incongruencias. Por lo tanto, nos encontramos en una situación ante menos peculiar, ¿vale? Y ya les digo que esto no es la excepción que confirma la regla. Me parece muy evidente o muy necesario cuando hablamos de los mercados de capitales todos los nuevos productos que se han producido. O sea, ha habido productos que hace apenas unos pocos años no los teníamos. Los cocos. Los cocos son una tipología de bonos, son una tipología de bonos híbridos muy enfocado a entidades financieras que lo que hacen es absorber pérdidas. Si la compañía, en este caso la entidad financiera, tiene pérdidas, tienden a ser perpetuos. ¿Vale? Por lo tanto, ya no estamos hablando de un préstamo a 3 años, a 5 años, o un bono a 7 años, a 12 años. Estamos hablando de bonos que son perpetuos y además con la posibilidad de que el cupón, es decir, la rentabilidad que da el bono a los inversionistas, se pueda paralizar o diferir, ¿no? Por lo tanto, son bonos muy peculiares, ¿no? De hecho, dentro del mundo corporate, los bonos híbridos a nivel de agencias de rating pueden llegar a computar como si fuese equity. Cuando entramos ahora aquí en un escenario muy peculiar, o sea, un bono, un producto de deuda, si tiene determinadas características, para una agencia de rating eso puede llegar a computar como un 50% de deuda. Por cierto, perdón, un 50% de deuda y 50% de equity. Por cierto, para los auditores un bono híbrido es equity, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos aquí con grandes escenarios, grandes posibilidades que las compañías pueden jugar, ¿vale? Obviamente, como todos podemos imaginar, un bono híbrido, un coco, va a tener un precio superior porque se asemeja más al equity que un bono, digamos, plain vanilla, un bono estándar, ¿vale? Los bonos verdes es una tendencia del mercado. No confundamos bonos verdes con bonos sostenibles, ¿vale? Las dos son tendencias, pero la primera emisión de bonos sostenibles se produjo en el año 2019, hace apenas 2 años. No estoy hablando de hace 25 años, hace apenas 2 años. Los bonos verdes sí que tienen una tendencia y un track record mucho más significativo, ¿no? Como pueden ver en la slide. Los bonos sociales se han creado a raíz de la COVID, de la crisis, a partir de la crisis del COVID, ¿no? Tenemos numerosos ejemplos de emisiones de bonos sociales que se están realizando en el mercado y que están teniendo un impacto vital en las compañías y, por supuesto, también en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la amalgama de posibilidades que tenemos aquí es espectacular y estamos hablando de productos, estamos hablando de alternativas, estamos hablando de estructuras que tienen apenas 18 o 24 meses, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, un buen gestor, un buen asesor, un buen inversionista, un buen analista debe conocer en profundidad todas estas opciones que están en el mercado. Porque una compañía debe buscar el camino más adecuado de ello. Una compañía debe estructurar su deuda de la forma más eficiente, más protectora posible, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es un poco el resumen de esa slide. Los mercados de capitales son vitales, ¿no? para el correcto funcionamiento del sistema económico. Les voy a poner un ejemplo que va a servir un poquito de reflexión. Voy a la slide anterior y les hago una reflexión. Y la respuesta es muy significativa, pero se las voy a dejar a su reflexión, como he dicho. Yo cuando estudiaba en la universidad, hace ya 16, 17 años, recuerdo que me decían lo siguiente: cuando una entidad financiera presta dinero a un país, esa entidad financiera no tiene que hacer ningún tipo de provisión, ¿vale? Me explico. Cuando un banco presta dinero a un particular o cuando un banco presta dinero a una organización o una empresa, en base a distintos análisis, en base al riesgo, pues el regulador le puede exigir, bueno, le exige, mejor dicho, determinados porcentajes de provisión, por si acaso, ¿vale? Cuando hace 15, 20 años estudiaba, cuando un país, una entidad financiera daba dinero a un país, la provisión era 0. ¿Por qué? Porque se pensaba que los países nunca iban a quebrar. ¿Hasta cuándo? Hasta la crisis de las hipotecas subprime. En aquel momento no era lo mismo hablar con Alemania que hablar de Grecia. No era lo mismo hablar de España, que el rating nos había bajado de un sobresaliente o un 5 aprobado, de México, por ejemplo, que tiene una tendencia alcista y con crecimientos de PIB
prácticamente superiores al 4% todos los años. No es lo mismo dar financiación a un país que a otro. Y a partir de ese momento es cuando se empezaron a hacer provisiones en las entidades financieras. Pues con esta reflexión, que la dejo ahí un poco en la recámara, vamos a ver un ejemplo muy simbólico. Como pueden aquí observar, esta es la cuenta de resultados de una compañía muy conocida, la que hemos hablado antes, en el caso de Iberdrola. Es una compañía que con datos de 2019 su beneficio neto, es decir, su última línea en la cuenta de resultados, era de 4 billones de euros. Muy bien, vayamos al cash flow. Si miramos el cash flow, la situación es curiosa. El año 2019 Iberdrola generó unos flujos netos de efectivo de explotación, es decir, su operativa diaria de 6,9 billones. Fantástico. Ojo, pero tuvo unas inversiones de 7,3 billones. Por lo tanto, las inversiones se comió todo el flujo operativo. Pero eso no termina aquí. Obviamente, como buena utility, reparte unos dividendos y también una serie de recompra de acciones muy simbólicas. En este caso, si cuantificamos, era en torno a 400 millones de euros. ¿En qué situación nos encontramos? Los dividendos y aquí las acciones propias, ¿vale? Nos encontramos en una situación en la cual el free cash flow, es decir, el flujo de caja de esa compañía para ese año era de menos 2,3 billones. Estamos hablando de una compañía que tiene en torno a 40 billones en euros de deuda. Asumiendo que tengo una deuda media, una vida media, su deuda, pongamos, de 10 años, todos los años va a tener que refinanciar, es una estimación, en torno a 4 billones. La refinanciación que se produce de esos 4 billones todos los años, 4 billones en 2021, 4 billones en 2022, 4 billones en 2023, a modo de promedio, se enfrenta en el otro lado de la moneda con una generación de caja negativa, ¿vale? Que no es un hecho simbólico al año que estamos viendo. Pueden ver perfectamente para el año 2020 que es exactamente igual. ¿Por qué? Porque son compañías que operan en sectores muy estables, compañías que algunos de sus negocios están regulados, con una solvencia y una capacidad estupenda, con unos ratings externos pues de notable alto, sobresaliente, ¿vale? Por no decirlo en cuanto a letras. Por lo tanto, llegamos en un momento a una reflexión en la cual una compañía que tiene que refinanciar todos los años 4 billones, es decir, todos los años bancos o inversores institucionales le dicen, oye, que lo que yo te presté hace 7 años vence ahora. Oye, que lo que yo te presté hace 13 años vence ahora. ¿Me lo puedes devolver? Se llevan a cabo negociaciones para refinanciar su deuda. Estas compañías no generan free cash flow para poder repagar esa deuda. Esta compañía no genera 4 billones de free cash flow para decir, sí, sí, por supuesto, tengo 4 billones porque he generado 4 billones. No, se da siempre por hecho que, digamos, compañías solventes, como es la que estamos hablando, van a ser capaces de refinanciar su deuda en los mercados de capitales. Y eso me parece algo, un mensaje que tiene una fortaleza tremenda, ¿no? Y a modo de ejemplo, no sé, los atentados del 11S, durante determinados conflictos bélicos que han tenido mucha resonancia en los mercados o en la economía, nunca han cerrado los mercados de capitales. Nunca han cerrado los mercados de capitales. Pero mi pregunta es, ¿y si algún día cerraron? ¿Qué pasaría? ¿Habría capacidad con la deuda bancaria para sustituirlos? La respuesta es no. Cuando pregunto si algún día cerraran los mercados de capitales, ¿qué ocurriría? Evoco la misma reflexión que les he comentado anteriormente. Evoco la misma reflexión que tuve cuando estaba en la carrera. Cuando se presta dinero a un país, la provisión es cero. ¿Y si un país quiebra? No. ¿Cómo va a quebrar un país? 2008, 2009, 2010. Quebraron numerosos países. Grecia, Islandia, Irlanda, Portugal intervenido, España intervenida. ¿Vale? Por lo tanto, les dejo esta reflexión como último punto, si me permiten digamos, la oportunidad, ¿no? Porque yo creo que esto da para mucho diálogo, da para mucha interiorización de conceptos, pero ya pueden observar que dentro de los mercados de capitales la evolución es más que pragmática. La diferencia entre la banca mayorista
banca de inversión, en comparación con la banca retail, es muy visual en los dos gráficos que he tenido la oportunidad de presentarles. Por lo tanto, hay que saber dónde posicionarse. Una compañía tiene que hacer muy bien sus deberes, tiene que estructurar muy bien su deuda, por si ocurre un COVID 2.0, que nadie lo preveíamos. Ha habido compañías que se han sabido mantener con una capacidad de balance, con una estructura de capital envidiable. En cambio, ha habido otras que no han sabido reaccionar. Porque no se puede reaccionar de la noche a la mañana. Esto es un periodo de reflexión, esto es un periodo de aprendizaje, esto es un periodo de asesoramiento que lleva años. ¿Vale? Poner en marcha una compañía, digamos, meterle la quinta marcha, sofisticarla para que tenga acceso a todas estas oportunidades, requiere tiempo. Y las compañías que se sepan adaptar son las que claramente van a sobrevivir. Y si ocurriera, Dios no quiera, otra situación tan convulsa como la que hemos vivido en los últimos 18 meses por la crisis del COVID, pues desafortunadamente seguro que habrá empresas que no habrán aprendido la lección, como ocurre en muchos aspectos de la vida. Y aquellas compañías que se están poniendo ya las pilas, aquellas compañías que se están profesionalizando, aquellas compañías que están confiando en asesores, que están aumentando sus equipos internos a nivel de sofisticación interna, son las que van a tener claramente ese, no voy a decir one step ahead, sino varios step ahead en comparación con otras compañías que por desgracia se van a quedar repitiendo curso, ¿no? Si me permite la expresión. Pues Joaquín, Jorge, por mi lado he intentado ajustarme al tiempo y por supuesto que estoy a disposición de todos. Muchas gracias, Pedro. ¿Estás ahí, Joaquín, también? Por acá me aparezco. Muchas gracias por la ponencia. Sin duda siempre es una cátedra y uno aprende de cosas que ni siquiera sabía que estaban en el mapa desde afuera del mercado de deuda. Hay una pequeña anécdota en lo que caen las respuestas que tengo yo contigo, Pedro, que es cuando te invitamos al programa del instituto, una entrevista. Leí tu libro y justo estaba ahí una transición a un puesto directivo de un fondo de inversión de deuda. Y antes de que comenzáramos la entrevista, le marqué a Pedro y le dije, gracias por el Master Express que me acabas de dar, porque lo leí estando yo en Estados Unidos vacunándome. Muy recomendado, sin duda es un libro que es un crash course completamente experto, bien escrito, bien articulado, que te enseña todo lo que hay detrás de los mercados de capitales y el mercado de deuda, y es un curso muy impresionante en un compendio de páginas. Como hoy tu ponencia también es muy impresionante, en un breve tiempo das muy buena idea de dónde van las cosas. Tengo un par de preguntas, voy a primero leer las de la audiencia. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué necesita México para un crecimiento de financiación en el mercado de capitales? Pues muy buena pregunta y muy clara la respuesta. Necesita, uno, confiar en los mercados de capitales y que las compañías se sofistiquen, que es lo que hemos necesitado en España. Por lo tanto, como dice un buen amigo mío, consultor, hay que saber copiar de otros. Nosotros hemos copiado de las compañías más sofisticadas europeas y bueno, yo no sé si México tiene que copiar de España, pero copiemos de aquellas compañías que se han sofisticado. Hay que sofisticarse, hay que dar el paso a entender cómo funcionan las metodologías de las agencias de rating, hay que dar un paso a cómo son las estructuras de los mercados de capitales, por qué la deuda bancaria tiende a ser amortizable, es decir, todos los meses o todos los años se amortiza, por qué la deuda de los bonos es bullet, por qué la deuda bancaria en Europa es bullet y en cambio en España no, ¿vale? Porque los mercados de capitales todavía no están suficientemente desarrollados. Yo no puedo ir a un cliente alemán, francés o noruego y ofrecerle una estructura que no me haga competencia en los mercados de capitales. En México sí que puedo y en España sí. Por lo tanto, es un nivel de sofisticación, de entender cuáles son aquellas estructuras, los covenants. Estoy dispuesto a pagar un poco más, pero me voy a más plazo y no amortizo y tengo flexible en los dividendos, ¿no? Por lo tanto, es un tema de aprendizaje y de sofisticación. Gracias por la respuesta, queda claro. Hay otra, Joaquín, adelante, perdón, si quieres alguna participación. No, simplemente le iba a leer la última pregunta a Pedro, aparte de agradecerle, que justo me ha saltado, no sabía que estaba con el terminal móvil conectado con el iPad y me ha saltado una llamada y entonces me he desconectado justo los 30 segundos. Lo primero, muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que
He aprendido un montón, es un gusto oírte. La verdad, aparte de que explicas fenomenal y tenemos mucha suerte en la casa teniéndote de profe y trabajando contigo, ¿no? Nos preguntan aquí que qué son los cocos y por qué se considera equity. Vale, pues los cocos, que es un nombre peculiar, ¿no? Porque nos recuerda a todos a cocodrilo, es una tipología dentro de los bonos híbridos, como hemos comentado anteriormente. Pero claro, son inversores muy curiosos. O sea, el inversor normal de un bono es, oye, yo te invierto en tu compañía 7 años en estructuras bullet, ¿qué significa bullet? Que solo me tienes que pagar los intereses y dentro de 7 años me vuelves el capital, pero no hay que amortizar. Pero el inversor de un coco es distinto. Es, yo te invierto en tu compañía, bueno, en el caso de los cocos está relacionado con entidades financieras, yo te invierto, en este caso, en tu banco, en tu caja de ahorros, en tu entidad financiera, plazo indefinido. Ya está, digamos, eso interesante. Si tu entidad financiera va mal, puedes no pagarme el cupón. Por supuesto, el capital, bien definido, pero claro, también hay que entender que los mercados de capitales funcionan exactamente igual que los mercados de acciones. Hay un mercado secundario, por lo tanto, yo puedo entrar en una compañía, luego vendo mi toma porque entra otro inversor y demás. Por lo tanto, la peculiaridad que tienen los cocos es, como permite tantísima flexibilidad, en este caso las entidades financieras, y cuando digo cocos también hablo de bonos híbridos, pero en este caso para bancos, cocos para entidades financieras, bonos híbridos para instituciones, digamos, más corporate, empresas per se, por entendernos, como permito tanta flexibilidad, el plazo indefinido, que si las cosas van mal, no me pagues. Incluso el coco, que no es bono híbrido, incluso el coco es, si tienes pérdidas, puedes compensar esas pérdidas con mi bono. Esa flexibilidad para un auditor se asemeja más a un producto de equity que de deuda, y para una agencia de rating que tiende a tener estándares más exigentes, dice, con estas estructuras al menos el 50% de la emisión, pongamos un caso, 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares se considera deuda y 500 millones de dólares se considera como equity. Por lo tanto, son peculiaridades y son características muy interesantes que puede ser una posibilidad de salvación. Las emisiones de bonos híbridos, que como digo, es digamos una tipología de, o dentro de los cocos, es una tipología que hay, que se han realizado durante el COVID, ha sido brutal, porque había muchos inversores interesados en ese tipo de emisiones, ¿no? Por supuesto, como se asemeja más al equity, el precio va a ser más alto, porque teóricamente el riesgo es más alto. Yo estaría subordinado con respecto a otros bonos normales. Y como estoy subordinado, en primer lugar, por plazo, ¿no? Porque si un bono se emite a 7 años y el mío es indefinido, obviamente el de 7 años seguro que se paga antes que el mío, porque el mío es indefinido. En plazo estoy subordinado y el riesgo mío es más alto, porque el cliente puede decir, oye, que no te pago, tengo la posibilidad de no pagarte el cupón, es decir, la rentabilidad del bono. ¿Por qué? Pues porque estoy un poco justo y demás. Por lo tanto, yo ahí le voy a exigir un bono normal sujeto a un rating, ¿no? Pero puede ser el 1 o 2% y un bono híbrido coco pues está al 3, el 4, el 5%. Hay inversores dispuestos a correr con ese riesgo para la posibilidad de, digamos, de obtener esa rentabilidad. Muy bien, muchas gracias. Y luego tengo otra pregunta, ya que estás en antena y quizás y además como va a quedar grabado, cuando hemos anunciado que tenías la ponencia, hemos tenido un par de solicitudes en redes sociales que nos han preguntado por los cursos de Debt Advisory y de energías renovables, por si nos podías contar un poquito, porque nos han preguntado y la verdad es que yo sé que en COVID lo hemos hecho de una manera y no tenía muy claro. Nos han preguntado personas de fuera de Madrid si se podían hacer online, si se podían asistir en remoto. Ya Pues aprovechando que tú eres el director de los dos, ya te lo pregunto la directamente. respuesta es sí. De hecho, tenemos en torno al 50% de los alumnos que son online. Concretamente en el curso de Debt Advisory, que lo comenzamos el lunes de esta semana, el día 4, el 50% eran online, 50% presencial. Casualidades que fue así. En las ediciones anteriores hemos estado con un split muy parecido. Y en cuanto a geografías, pues obviamente siempre es gente de habla castellana, hispana. Pues, tenemos mucha gente de México, mucha gente de Panamá y luego, por supuesto, hay distintas geografías, gente española que se ha conectado de Londres y luego presencialmente, obviamente, los que están basados en Madrid. Estamos funcionando muy bien. Afortunadamente, las comunicaciones en el IEB, yo creo que puedo decir, pues, lo mismo que el IEB es el centro
europeo con mayores terminales de Bloomberg, puedo decir que es el centro más digital o la escuela de negocios más digital, claramente. Por lo tanto, funciona fenomenal. Y en cuanto a un poquito las tipologías de los programas, pues el programa de Data Advisory está muy enfocado en hablar de los mercados de capitales. Todo esto que hemos intentado resumir en escasamente 45 minutos, lo que hacemos son 70 horas de formación, entrando a un detalle muy claro. Y el programa de energías renovables lo que busca es un poco explicar pues, toda aquella, digamos, nuevas tipologías de productos que hay en el ámbito verde y sostenible. No es lo mismo un Project Finance verde que un bono verde, que una estructura, en este caso, de mercado de capitales o de financiación corporativa sostenible, ¿no? Por lo tanto, todas esas cuestiones, por supuesto, también entrando en valoración de compañías del mundo sostenible, cómo se hace la valoración a través de descuentos de flujo de caja, de múltiplos de cotizadas, múltiplos de transacciones, ¿no? Por lo tanto, el programa de energía verde y sostenible está enfocado en esa tipología. El programa de Data Advisory es, digamos, más generalista y lo que hace es profundizar en la deuda bancaria, en los mercados de capitales, tanto de deuda como de equity. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues seguro que ahora mismo esos programas, tú lo dices muchas veces, ¿no? Son un poco el futuro para todos los que se quieran preparar para trabajar en el sector, pues de esto hay que saber. Y las empresas, los bancos, las financieras, todos están pidiendo perfiles formados en estas materias, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pedro. Insistir a todos los que están todavía conectados, tanto como a los que van a ver esta sesión en diferido, en remoto, cuando la subamos a nuestros canales. Insistir en que nos sigáis a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, para que podáis, igual que en nuestro canal de YouTube, estar a la última, ¿no? Igual que hemos tenido estas sesiones, pues tenemos una o dos sesiones prácticamente todas las semanas. Como muy bien ha dicho Pedro, la verdad es que solemos retransmitir tanto en directo presencial como totalmente online a través de nuestros canales. Si estáis atentos a las redes sociales podréis asistir a sesiones como esta a través de grandes profesionales. A vuestra entera disposición todos los que queráis escribirnos, tenéis nuestros contactos a través de las redes o a través de la web. Estaremos encantados de ayudaros con cualquier tipo de duda que tengáis, incluso orientación profesional o orientación de formación en función de vuestras aspiraciones o de vuestros perfiles. Yo, sin más, emplazaros ya casi agradeciendo la presencia a Pedro, emplazaros ya a las sesiones de mañana. Mañana yo tendré el honor de aprender de Jorge. Jorge lo mío ya se lo sabe, pero No, tendremos dos. viceversa, el honor es mío. Le decía yo a mi querido Joaquín que es como si un grupo local del pueblo presentara después de los Rolling Stones. Me toca presentar después de él y con qué encanto me va a recibir la gente después de eso. No tiene sentido. Pero bueno, a Yo, disfrutar. Yo creo que vamos a ver un tema técnico muy bonito de análisis técnico que nos va a contar Jorge, y antes tendremos una parte que es una parte comercialmente muy interesante. Vamos a hablar, es una de las charlas que más nos piden, pues tanto empresas como particulares como alumnos que se quieren formar y que quieren salir adelante en el terreno financiero, el cómo poner en valor su profesionalidad, ¿no? Muchos de nosotros nos formamos muy bien, tenemos altas capacidades, tenemos muchísimas ganas de dar un buen servicio, tenemos una cantidad de valores espectaculares, sabemos que si alguien nos cede un poco y nos da la confianza para que le gestionemos sus carteras, vamos a hacerlo bien, y sin embargo, pues comercialmente ahora, una vez formados y una vez con todos esos valores, tenemos que hacerle llegar a través de un marketing personal, ¿no?, al mercado, a nuestros potenciales clientes: oye, trae aquí tu dinero, que yo soy suficientemente de confianza, suficientemente respetable, suficientemente con valores como para saber que tu dinero va a estar en buenas manos, ¿no? Aprenderemos de marketing digital, de marketing y comunicación en entornos digitales, básicamente muy orientado a la venta de productos. Podría ser cualquier tipo de producto, pero en este caso de productos financieros. Esa será mi sesión. Después tendremos a Jorge y seguiremos aprendiendo. Mañana a las 7 esperemos veros a los máximos posibles por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, también por haber estado aquí en todo momento, y muchísimas gracias sobre todo, Pedro, por habernos dedicado todo tu tiempo a lo largo de esta tarde. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pedro. Gracias, Gracias. Joaquín. Abrazo fuerte.